En Horas Cuando en Infinitas conversamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feliz Navidad. Buen día, Juan Manuel. Hola. Feliz Navidad para ti y para Connie también. Muchas gracias, ministra. Estamos llegando al fin de año con una perspectiva además de ventana de oportunidad para tratar de sacar adelante algunos proyectos que es bastante acotada, ¿verdad? Especialmente si pensamos que se viene pronto el ciclo electoral, se reabre el ciclo electoral que no ha dejado tranquilo a este gobierno durante toda la gestión. No, hay que decirlo, ¿verdad? Esa es una característica bien Es verdad. distintiva. Y esto es una ventana Sí. de oportunidad. Aquí desde que tuvimos las elecciones de la segunda vuelta de los gobernadores hasta probablemente no sé, ¿qué será? ¿Segundo trimestre? Ese va a ser el único respiro electoral que va a tener el gobierno. Y la expectativa está puesta, ministra, en lograr sacar efectivamente la reforma de pensiones. Enero todavía está puesto ahí como mes clave, según lo que se decía desde la comisión. La idea es tratar de despacharlo desde el Senado, pero en los últimos días, antes de la Navidad, vino esta irrupción de Evelyn Matei, de la exalcaldesa de Providencia, en una declaración que usted tildó de bastante confusa, calificativo que nosotros compartimos, ¿verdad? Porque fue bastante confuso ese tuit de Evelyn Matei, simplemente manifestando algunas dudas después de haber leído el segundo informe de la mesa técnica. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar con Evelyn Matei para aclarar esa confusión que se instaló respecto de su mirada a la reforma de pensiones? ¿Ha podido saber usted más específicamente cuáles son las dudas, los puntos que le han generado dudas, más allá de los trascendidos a que todos los hemos tenido? Sí, han habido hartos trascendidos. El diálogo, más que con Evelyn Matei, ha seguido con los senadores de la Comisión Trabajo, tanto de Chile Vamos como del oficialismo, Connie, porque en definitiva es ahí donde está puesta la discusión parlamentaria y son ellos los que van a tener que votar. Yo me quedo con que después de tantos meses, casi 20 meses diría yo, de tramitación de este proyecto, de repente es un poco tarde para empezar en el minuto de cierre a presentar dudas o a leer informes que después generen más confusión en los comentarios que despejen dudas. Pero si hay una voluntad y algún liderazgo que se quiera sumar para que aquí esto se pueda confluir en un acuerdo, va a ser bienvenido. Lo digo porque hay mucho incentivo a tratar de diferenciarse y hacer que esto no resulte, ¿no? Y de lado y de todas las posiciones. Pero de acuerdo a lo que usted ha podido hablar con los senadores de oposición, ¿qué es lo que se le ha transmitido? ¿Qué le han transmitido a usted respecto de esta irrupción de Evelyn Matei? Porque no da la sensación de que sea para entorpecer el lograr un acuerdo. Es que eso es lo particular, ¿no? Que todos, por lo menos de nuestro lado, que fue realmente confuso lo que dijo, porque imagínese, Connie, tanto tiempo sin decir nada, más de un año. Luego la semana anterior dice que sería bueno hacer un acuerdo por las pensiones de las mujeres en particular, y a la semana siguiente dice, partiendo lo mismo, dice además que tiene grandes dudas, ¿no? O grandes preocupaciones, pero nadie sabe muy bien a qué se refirió. Nosotros seguimos trabajando en construir el acuerdo acostado, porque hay algo sumamente claro, que cada punto que se fue rebajando a la propuesta de seguro social que hizo el gobierno en su primer momento, que incluso algunos la calificaron de tejo pasado, pero la verdad es que no hay ningún tejo pasado, es que si queremos reconocer el esfuerzo que de las personas que han cotizado se requieren, también que existan componentes dentro de nuestro sistema que permitan darle una garantía a una persona por año cotizado. Bueno, cada punto que esa discusión se fue rebajando, resulta que los beneficios posibles también, y la cantidad de gente a la que se puede llegar también. Entonces ahí hay una responsabilidad. Sobre Evelyn Matei, además de su Twitter, no hemos tenido ninguna otra noticia. Nosotros la invitamos la semana pasada a que nos pudiera aclarar, ¿cierto? Hicimos un llamado, más que nada, los puntos de vista, a ver si nos podemos hacer cargo, porque los incentivos hoy día para que distintos liderazgos quieran, en vez de contribuir al acuerdo, puedan intentar debilitar el acuerdo, la verdad es que no nos parece responsable con Chile. Ya, pero usted se ha formado alguna idea respecto del objetivo de Evelyn Matei de contribuir al acuerdo o torpedearlo. Sinceramente, Connie, no podría
Sinceramente, Sí. no podría calificar qué es lo que... ¿Y los está senadores pensando de oposición la candidata. que están en la comisión, qué le han transmitido? Nosotros seguimos trabajando tal cual. No es un tema que esté presente en la discusión. Es más, las conversaciones han sido solamente respecto a los resultados de la comisión, el diseño de los beneficios, lo que va a pasar con la AFP. Ahora, Seguimos la misma lógica. todos hemos leído y por distintas vías sabemos, ¿verdad?, cuáles parecieran ser las aprensiones que ella ha tenido. Y no es que quiera centrar la conversación en materia, pero puede ser relevante para despejar también Sí, dudas claro. que otras personas tienen. Esta idea, ¿verdad?, de que el acuerdo puede terminar en un déficit fiscal muy importante y que hasta las clasificadoras de riesgo finalmente puedan tener o cambiar su mirada respecto de Chile porque el aporte que el Estado tenga que hacer, ya sea incluso a través de un préstamo o recibir un préstamo, puede aumentar su calificación de riesgo en esa materia. ¿Qué respuesta tiene la autoridad frente a esa inquietud? Porque no es una cuestión que esté resuelta, es más bien una inquietud. Sí, yo diría lo primero es que cuando se manifiesta una preocupación por la eventual mochila que esto puede significar para el Estado en el futuro, es una preocupación que me parece fundamental para el país y que nosotros también compartimos. O sea, esto siempre debe estar presente. El ministro Marcel en esto ha sido sumamente responsable, ha tratado de normalizar las finanzas públicas y esto es algo no solamente del presente, sino que de mediano y largo plazo. Pero aquí lo que hay es una garantía del Estado a una transferencia que hace esta generación a esta generación que está cotizando, a la generación que está jubilada y que se le garantiza con un interés y que en primer lugar tiene, cierto, como fuente de financiamiento la transferencia que le hace a la siguiente generación cuando la actual se jubila a la vez. Es muy distinto de lo que ocurrió en los 80, ¿no? Donde a las personas se les garantizó con un saldo que no conocían, que se iba a liquidar al momento de jubilarse a través de un bono de reconocimiento y completo financiamiento fiscal, la transición de las antiguas cajas al sistema FP. Entonces ahí sí que iba todo al fisco, ¿no? Claro. Todo al fisco, además con una incertidumbre total de cuál iba a ser ese monto, y por eso el país ha estado pagando una transición tan larga de las antiguas cajas de seguro social a las AFP. Entonces ahí hay una preocupación que nosotros podemos compartir, pero que en general podemos compartir, pero que en el diseño del sistema no tiene esa misma mecánica de lo que fueron los bonos de reconocimiento, ¿no? Aquí hay otras consideraciones, como señalaba. Ya. En segundo lugar, Sí. Cada vez que uno piense en las clasificadoras de riesgo, debiera pensar en lo que estas mismas clasificadoras han dicho y otros informes de distintos organismos internacionales, como el mismo FMI lo señalaba en otras ocasiones, respecto de cuáles son las situaciones que ponen a Chile en un eventual riesgo respecto de poder pegarse un saldo importante en crecimiento. Y está precisamente sobre la mesa el tema de que no puede resolverse un nudo político. Y uno de los principales nudos es la reforma previsional. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por resolver esto, por los pensionados, por el sistema de pensiones, pero también por una economía sana del país y por una democracia que incluya a todos y que no deje atrás a las personas mayores. Ministra, yo diría que ese mismo argumento puede ser usado al contrario, ¿me entiende? Por eso es importante. Por eso es importante discutirlo. El diálogo, Sí, claro. de acuerdo. Ahora, el tema segundo... es que con Twitter críptico Ajá. no logramos nosotros descifrar cuál es la preocupación de fondo. Por lo tanto, ¿a usted le parecería que en aras de tratar de conseguir ese acuerdo y ese entendimiento entre las fuerzas políticas podría ser útil que eventualmente ella, digamos, pasara a encabezar una eventual negociación? ¿Sería útil en esa perspectiva? Juan Manuel, yo creo que ese es un elemento que tiene que definir su propio sector, yo en eso soy bien respetuosa. Por ahora, lo que nosotros entendemos y hemos estado trabajando bastante bien, diría, con nuestras diferencias, por cierto, es con los senadores de Chile Vamos, donde están ahí representados, ¿cierto?, el senador Coloma, el senador Galilea, que además preside Renovación Nacional, el senador Cruz Coque, que entendemos que no solo son los parlamentarios que están en la Comisión Trabajo, sino que los que representan el sector. Ahora sí, Evelyn Matei, en su
la alergia, descandidata, ¿cierto? Quiere pasar a la discusión en esta línea, ahí tendrán que definir ellos qué rol va a pasar con los senadores, ¿no? Porque estas conversaciones ya están cerrándose. Ajá. Entonces también hay un tema de oportunidad en esto. ¿En qué minuto uno empieza a contribuir un diálogo? Ministra. Sí, esto ya le queda pocos días. Ahora, uno de los temas críticos en la construcción de ese diálogo, nos imaginamos nosotros, ¿verdad?, es el tema del futuro de la industria. Porque la mesa técnica no propuso la idea de la separación de la industria. Sin embargo, sigue siendo una demanda de algunos sectores del oficialismo, Partido Comunista, su colectividad, el Frente Amplio también, ¿verdad?, parte de la argumentación para el volanteo que se hizo la otra vez. Poco concurrido volanteo, digámoslo, pero volanteo finalmente tenía que ver con la exigencia de la separación de la industria y el término de las FP. Y por ahí también, volviendo un poquito a lo de Matei, pero para incorporarlo como un dato adicional, ella planteaba dudas respecto de la idea de la licitación de las carteras, que puede ser una de las ventanas de salida para no tener que separar la industria, al menos en las sugerencias de la mesa técnica. ¿Cuál va a ser el destino de esa discusión, ministra? Porque ahí sí que tenemos un tironeo que hasta podríamos aventurarnos y decir que es bien ideológico, pero eso es legítimo, eso no le resta legitimidad, lo digo solamente por destacarlo, en lo poco que queda de espacio para negociar. Bueno, mire, yo creo que si uno piensa en que las AFP están administrando un mercado obligatorio del ahorro de las personas, la obligación de un mercado obligatorio de ahorro es tener las mayores eficiencias que se transmitan a quienes están afiliados a dicho sistema, ¿no? En ese contexto aquí hay que hacer cambios, sin duda. Hay un desincentivo, o más bien dicho, no hay una línea que incentive las ganancias de los afiliados en rentabilidades con las ganancias de las administradoras. Entonces, el primer punto es que el trabajo técnico que se ha desarrollado, no solo ahora, también en el gobierno de la presidenta Bachelet, incluso en el gobierno del presidente Piñera, ha estado muy incidido por la necesidad de darle legitimidad a este sistema. Es una de las cosas principales que nos ha planteado el presidente Boric, y sin duda hay una profunda base de malestar ciudadano cuando la gente, cierto, todos los meses paga su comisión por salario y ve que sus fondos disminuyen ante eventuales pérdidas. Entonces, el primer punto que se va a abordar en industria es comisiones alineadas con rentabilidades. Y en eso yo diría que no hay gran discusión, más allá si de la cartera de referencia se compone de tal o de cual forma, ¿no? Que son cosas además que se van a resolver centradamente en instituciones muy técnicas como la Superintendencia de Pensiones o el Consejo de Inversiones. En segundo lugar, respecto a la licitación de los afiliados actuales, lo que nos pasa con es que la licitación de los nuevos afiliados ha bajado las comisiones de manera bastante importante. Pero hay una inercia en las personas a cambiarse de administrador. Eso, claro, eso es un hecho. Y ha sido así, fue una de las razones por las que claramente no surtió efecto. Ahora, ¿no le preocupa a usted el carácter expropiatorio que pueda tener someter a licitación a las carteras actuales de las vigentes hoy día? Lo que pasa es que la expropiación se da por parte de quien es dueño, y aquí los dueños son los cotizantes, no la AFP. Entonces, en realidad, y hay argumentos además, hay informes en derecho sobre el tema, y que las mismas AFP han preparado y les ha ido o han encomendado, digamos, para eventuales juicios que pudieran llevar adelante, de acuerdo a los seminarios en los que yo he estado por lo menos escuchando, que ellas han hecho, ¿no? No les ha ido bien con ese argumento, entonces en realidad no sé por qué podrían nuevamente insistir. Es curioso, sí, porque mire, más allá de eso, que además los afiliados son los propietarios, no la AFP, es curioso, sí, que en el marco de decir que necesitamos mayor competencia, sean las AFP las que lo pongan a esto. Es como un mercado muy cerrado que pretende buscar cuidar su nicho de negocio, pero con cero autocrítica, con cero disposición al cambio, salvo que no sea a costa de otros, ¿no? Y que además se niega a que exista mayor competencia. Nosotros sabemos que hay distintas opiniones, esta propuesta es bien, yo diría, transversal, tiene algunos detractores, por ejemplo, porque les preocupa cómo se liquidarían eventuales activos alternativos o algunos derivados. Eso está solucionado en las propuestas que hemos hecho. ¿Cuánto tiempo se demoraría o habría entre una y otra licitación? Eso también está solucionado. Entonces hay varios elementos que yo creo que pueden contribuir a una baja importante en las comisiones.
Y sobre separación de industria, Connie, nosotros vamos a plantear la separación de la industria como la planteamos en la Cámara de Diputados y la vamos a volver a insistir en el Senado. Yo creo que es bien probable que ahí no tengamos un acuerdo con la oposición, pero bueno, es parte de la democracia, ¿no? Ahí tendremos que ver. Nosotros creemos que es importante separar la AFP en dos funciones por varias razones, pero solo para poner el foco en la principal, porque aquí van a poder haber más inversores, entre esos un inversor público como el AGF del Banco del Estado, y va a haber más competencia, lo que va a empujar a que mejoren rentabilidades, bajen comisiones. Hay que tener todo el tiempo, todo el momento a la vista, que aquí se trata de un mercado obligatorio de ahorro. No es que las personas estén haciéndolo porque quieren. Por tanto, aquí deben generarse mayores eficiencias para los cotizantes. En esa mirada que usted tiene, ministra, siendo bien realista, ¿dónde entonces usted detecta que está la mayor dificultad de entendimiento? ¿En qué aspectos del proyecto? La principal, Juan Manuel, está en que se ha puesto tan abajo el límite, yo diría político más que técnico, de la posibilidad de construir algo de seguridad social en el sistema, que los beneficios o pueden ser muy bajos o pueden llegar a muy poca gente. Uh-huh. Ahí está la dificultad. Y la reforma debe tener sentido, porque estamos en una situación en la cual por el lado del pilar solidario, PGU, tenemos suficiente cobertura, el 90% de la población, y un monto que, como comprometió el presidente Boric, se va a ajustar a 250.000 pesos. Entonces, uno puede pensar en cierta razonabilidad en este pilar que se financia con impuestos, ¿no? El problema lo tenemos en el pilar que se financia con cotizaciones. Y ahí, si no hay cambios, esto solo va a seguir empeorando. Así lo han mostrado las tasas de reemplazo de las pensiones, que han ido bajando, las rentabilidades bajando, las utilidades de la AFP subiendo. Entonces ahí tenemos una contradicción que deslegitima mucho el sistema y lo pone en riesgo. Entonces aquí hay que hacer cambios. Yo espero que en estos días que nos quedan de conversación con los parlamentarios logremos solucionar esta ecuación, ¿no? De a quiénes podemos llegar, cuál es el monto de los beneficios, cuidando la estructura fiscal del país y también, por cierto, cuidando las pensiones actuales, los pensionados actuales y los futuros. Entonces, son varios elementos, yo veo una buena disposición para aquello, pero el marco político en el que estamos a veces hace que el espacio sea muy acotado en la discusión para poder llegar con mejores beneficios a las personas y con un universo pequeño. Y eso es complicado. Ministra, ya, el año se nos va, como diría Tommy Rey. Sí. Un año más. Déjeme preguntarle, ministra, ¿a usted qué le deja el 2024 desde el punto de vista de su cartera? En lo bueno y en lo malo. Desde el punto de vista de la cartera de trabajo. Del Ministerio del Trabajo. Del Ministerio, claro, no del bolso. No de la cartera suya. No. También, si quiere, podemos meternos en lo que trae en la cartera, pero... No, ni siquiera tengo cartera, uso mochila. Es que tengo tanto cachureo adentro. Es más útil, creo yo. Es bastante más práctico. Sí, a esta altura sí. Además, hay una bien estilosa, hay que decirlo. Es verdad. Es verdad. No, yo creo que, este año fue bien intenso en términos del Ministerio del Trabajo, porque implementamos las 40 horas. Así es. Partimos el 26 de abril. Y ahí tuvimos una cosa bien particular, porque se genera harto ruido cuando algo va a pasar. Entonces yo trato de decir, calma, esto es así, va a pasar. Pero ha sido un año como de muchas veces ese hito. Lo digo porque después el 1 de agosto partió la ley Karin. La ley Karin, sí. Entonces también tuvimos mucho ruido. Pero el principal esfuerzo, yo diría, ha sido tratar de sacar esta reforma adelante. Ese diría que ha sido el sello del año, tratar de sacar esta reforma adelante. Y digo tratar porque ha sido muy difícil. Lo he señalado varias veces, muchos intereses cruzados, muchos incentivos. Yo creo que lo que decía Connie es verdad, no estamos en una ventana de oportunidad, pero muchos incentivos a querer diferenciarse unos de otros y por tanto tirar el mantel de cualquier lado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que después de tanto tiempo todos nosotros debiéramos estar por arriba de eso, cumplir con nuestras responsabilidades. Estos senadores que usted nombraba, ministra, perdone, solo para terminar con eso, los senadores que usted nombraba de la comisión, el senador Galilea, el senador Coloma, el senador Cruzco, ¿cree usted que han colaborado en blindar
blindar esta reforma de manera de sacarla, de poder tenerla? Sí, yo primero diría que los que más han colaborado en esto son la senadora Alejandra Sepúlveda y el senador Gastón Saavedra, que son los senadores del oficialismo, y que en minoría les ha tocado una tarea muy difícil, ¿no? Porque han tenido que, poniendo los puntos en los que nos encontramos y en los que nos diferenciamos, mantener un puente con la oposición. Y en segundo lugar, creo que en particular, claro, tanto el senador Coloma como el senador Galilea han jugado un rol fundamental en esto, con nuestras diferencias que no son menores. Por supuesto. Y yo noto una disposición importante. Ya. Sí. Déjeme, Oye, retome nomás la idea de lo que le planteaba Juan Manuel, era solo para salvar esa duda. Sí. Está bien. No, y en lo más, yo diría, desafiante, Juan Manuel, sin duda, el empleo. El empleo, porque las cifras han ido disminuyendo lentamente, digamos. El mercado del trabajo, además, ha presentado nuevos desafíos con todo este tema de la digitalización y la automatización. Tenemos, además, a los extremos de la fuerza laboral con tasas altas de desempleo, jóvenes y personas mayores. Es como habitual esto históricamente, ¿no? Pero hoy día, además, más incidido por el tema de la gratuidad de la educación superior, o sea, más gente ejerciendo su derecho a educarse, ¿no? Y mucha por otro informalidad, lado, ministra. la verdad es que la informalidad, Connie, sigue tal cual, lo cual no es bueno, pero no ha subido más. Es como se mantiene, ¿cómo se llama? Ha sido muy resistente en el país, yo diría. De hecho, hoy este trimestre, por ejemplo, estamos en el 27%, que es como lo mismo que teníamos, un poquito menos lo que teníamos antes del estallido, pero bien poco, o sea, nos mantenemos cerca del 30%, sub 30%, pero resistente. Entonces yo diría que el principal desafío ha sido el empleo. Hay más de 800.000 personas que no han encontrado un puesto de trabajo, y recuperar crecimiento más rápidamente es importante. Y ahí vuelvo a pensiones, como en los fenicios, porque de verdad que una de las cosas que sin duda puede ayudarnos a dinamizar no solo el consumo, no solo la producción, sino que también, yo diría, una situación en la que estamos de trabas del sistema político, es solucionar este tema. Y así lo recomiendan todos los expertos del mundo, entonces, incluidos los chilenos. Entonces necesitamos poder dar un paso adelante en este tema. Ministra, en la recta final ya del debate político, no solamente de lo que queda del año y enero, y luego se nos viene un año político electoral que siempre complejiza las discusiones en el Congreso, polariza, radicaliza posiciones. Por lo tanto, ¿cómo proyecta usted lo que se nos viene en el 2025, donde sabemos que siempre el último año de un gobierno es más difícil poder avanzar en materia de acuerdos legislativos? Sí, bueno, en realidad eso es algo que hemos constatado todos los años de este gobierno, porque como ustedes bien lo decían en la introducción, nos han tocado plebiscitos, elecciones, o sea, no ha habido año que no tengamos uno o dos eventos electorales dentro del año. Además hay que recordar que el próximo año debiesen haber primarias, ¿no? Entonces, primarias presidenciales, me imagino los primeros meses, la verdad no sé muy bien la fecha, pero eso va a ser un evento anterior al evento presidencial y parlamentario de noviembre. Desde esa perspectiva, creo que voy a distinguir, ¿no? En primer lugar, en pensiones, estamos en enero, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles porque esto salga. La verdad, yo veo muy complejo que si esto pasando a marzo pudiera seguir en un trámite que fuera fructífero, la verdad. Lo veo bien difícil. Espero que logremos resolverlo en enero, porque realmente lo otro es como hacer como que seguimos, pero los incentivos son bien especiales en ese momento, bien tendientes a la dispersión. Y respecto de la agenda legislativa de la cartera que vamos a llevar adelante el próximo año, es evidente que hay una parte que ya se está tramitando. Por ejemplo, Juan Manuel, estamos tramitando cosas bien importantes como equidad salarial para las grandes empresas, en base a un modelo que las mismas empresas extranjeras que tienen sucursales en Chile nos han compartido. Estamos legislando la parte educativa, el ministro Cataldo con la ministra Orellana de Sala Cuna. Ahora a mí me toca la parte laboral, que sería tan importante para el empleo de las mujeres que lo pudiéramos sacar. Y viene una agenda robusta también este año, que seguramente va a tener una tramitación, yo diría, un poquito más, ¿cómo se llama? Muchas veces muy confrontacional en el Parlamento. Tenemos un Parlamento que de repente las ideas tienden a agudizar posiciones más que a tratar de
encontrarse, ¿no? Y nosotros vamos a fortalecer los derechos colectivos del trabajo a través de la negociación colectiva multinivel o ramal. Vamos a presentar ese proyecto de ley este año. Ya. Ministra, déjeme, yo, si quiere me lo puede hacer como regalo de Navidad, si quiere como regalo de cumpleaños, porque estoy de cumpleaños en enero, pero déjeme preguntarle una cosa personal. ¿En algún momento usted evaluó ser candidata al Parlamento? ¿Al menos lo evaluó? Ya sabemos que no y que se mantiene en el cargo, pero ¿en algún momento lo pensó? ¿O se vio tentada? Sabe, Juan Manuel, que yo a veces le respondo esto a los periodistas y yo sé que nadie me cree, así que parto desde ahí. Ya, yo le creo, usted sabe que yo le creo. Inténtelo, por favor. Lo que pasa es que yo soy militante de un partido en el cual las aspiraciones personales, uno como que no está en esto por hacer carrera propia. Por lo menos, no sé si el partido, pero para mí esa es la perspectiva de la política. No estoy para el cargo, ¿me entiende? Entonces, para mí lo relevante de esto es como si puedo contribuir desde el Parlamento, lo haré, pero si por otro lado el gobierno necesita que esté acá, para efecto de poder apoyar en la reforma de las pensiones junto con el ministro Marcel, voy a estar acá. Entonces esa es mi perspectiva. Le debo decir sí en todo caso que después que pasó la fecha como que igual la pensé. Ya, ok. Y si es malo quedarse con esa espina clavada, pues, ministra. Y sí, es que no la tenía, y después uno, okay, ya. Mire, lo único que pensé fue que bueno que ya pasó, porque ahora me tenían de verdad. Todavía, bueno, me pasó lo mismo con la posible vocería, ¿no? Porque decían... que usted iba a ser la vocera. Claro, lo que pasa es que en ese caso se instalan rumores así como verdades únicas, y después algunos levantan tesis para descartar los propios rumores que ellos mismos instalaron, ¿no? Ahora, también Yo me quedo con que Aysén Echeverry lo va a hacer muy bien y el presidente tomó una sabia decisión, porque en buen chileno el que mucho abarca poco aprieta, y yo estoy en pensiones. Y usted está en una reforma importante. Ahora, también es verdad, ministra, que su nombre suena como idea presidencial de su partido, el Partido Comunista, y para eso todavía queda tiempo. ¿Lo va a pensar o no? Bueno, lo primero que le quiero decir de eso es que en realidad el Partido Comunista no ha discutido nada de eso. Así que para quien esté instalando ese rumor, después le va a pasar lo mismo que con la vocería, que va a tener que buscar una razón para justificar aquello. Son discusiones que todavía no se dan y la verdad, yo lo único que ahora estoy pensando es que ojalá podamos sacar esta reforma. Ya, y si logra sacar la reforma y el partido le plantea la idea de ser candidata en una primaria... Bueno, lo evaluaremos en su momento, yo creo que... Pero es condición de cualquier decisión, ministra, que es importante esto. ¿Es condición para usted de cualquier decisión respecto a su futuro político? ¿Va a estar condicionado eso a la aprobación o no de la reforma de pensiones? No lo sé, eso lo van a tener que decidir los colectivos partidarios. Yo no sabría decirle, a mí me gustaría que la saquemos. Y también, como dice Juan Manuel, por la política, por los pensionados, por el sistema de pensiones, pero también por algo personal, porque también quisiera dormir mejor, sinceramente. Sí, esto lleva demasiado tiempo y yo, a mí no me es indiferente en términos personales esto. Igual a veces me dicen, ahora que estamos a fin de año y así como haciendo reflexiones de fin de año, me dicen, no te lo tomé a la personal. Es que para mí es personal. A mí me duele mucho ver la gente cómo viven las poblaciones. Anoche estuve en el Cortijo en Conchalí, en mi población, y realmente mucha gente mayor muy precarizada. Entonces es una cuestión que yo creo que los que estamos en política no podemos perder la humanidad. Entonces ojalá salga. Ojalá. Bien, pues, ministra, sabemos que tiene un compromiso, así que la despedimos. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros. Gracias, ministra. Que tenga un buen término de año. Un abrazo. Ustedes también. Chao. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, ministra, que esté muy bien.